¿De quién fue la idea una iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué ser parte de ella? Bueno, Jesús estableció la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el vehículo para alcanzar al mundo. La Biblia le llama al cuerpo de Cristo, compuesta entonces de miembros, como un organismo que se ayuda y se edifica mutuamente. Se compara a un ejército movilizado para contender por la fe y combatir unánimes por el evangelio. Es comparado también a un edificio donde va creciendo y fortaleciéndose. La Biblia le llama a la columna y el baluarte de la verdad. O sea que Dios la puso para enfrentar y pelear por la verdad. Es una asamblea de salvos bautizados, llamados apartes para un propósito y una causa. Y esta causa es el evangelio. Llevar el evangelio a todo el mundo es una tarea enorme. Pero ¿cómo la iglesia va a lograr cumplir esta tarea? Bueno, todo se hace a través del poder del Espíritu Santo. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Debe estar empoderada, debe ser dotada, debe ser una iglesia edificada y fortalecida en el Espíritu para lograr esa tarea, con el fin de cumplir su propósito. Mire Hechos 1:8, aquí vemos que se nos manda a alcanzar e impactar al mundo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da entonces el poder de su Espíritu para hacer esta gran tarea. Una iglesia llena del Espíritu. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia en Jerusalén aquí, tal como se describe en el libro de Hechos, establece un modelo ejemplar de unidad, fe y acción que las iglesias de hoy deben aspirar a seguir. O sea, cuando usted y yo vemos la iglesia aquí en Hechos, en verdad nos comparamos y nos debe dar hasta vez vergüenza, porque ellos estaban completamente entregados, y un tremendo ejemplo que nos dan de una iglesia. En una época con muchos desafíos y cambios rápidos como el día de hoy, es necesario entonces regresar a nuestras raíces, las raíces de la Biblia, para ver a la iglesia local y cómo Dios la bendijo, cómo Dios la usó. Quiero que vea ahí en Efesios 4, versículo 3 al 4. Esta es la misión que la iglesia debe tener, una misma dirección. Esto solo sucede cuando somos guiados todos por el Espíritu. Efesios 4:3, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿y qué? Y un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza, dice ahí, de vuestra vocación. La vocación, según el libro de Efesios, se refiere a la llamada que Dios hace a cada creyente para cumplir ciertos propósitos dentro de la iglesia y también para cumplir la causa, o sea, el propósito de alcanzar al mundo. Esa es su vocación. Eso es lo que Dios lo llamó a usted a hacer, a mí y a usted. Pero nada de esto se hace sin la ayuda del Espíritu Santo. La idea es la unidad para trabajar juntos, sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Pero ¿cómo vamos a unirnos? Si cada quien dice, yo tengo ideas, es muy sencillo. Tenemos que seguir al Espíritu Santo. Si seguimos todos al Espíritu Santo, entonces estaremos unidos. Es como aquel equipo que rema y está remando en esas competencias de 8. Tienen que remar al mismo tiempo, tienen que estar sintonizados al mismo paso para poder avanzar y poder ganar. De eso se trata entonces, de ser parte de una iglesia, es ir sintonizados al paso del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos 2 en su Biblia, por favor. Dice la Biblia ahí en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Note, esta iglesia estaba llena del Espíritu. Cuando lleguemos al capítulo 2, voy a explicar ese pasaje. Pero quiero enfatizar que era una iglesia llena de Espíritu Santo. Hechos 4:31, mire por favor. De nuevo, dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que Dios los usaba porque estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos 6, si me acompaña hacia allá, vemos entonces el criterio de los siervos que iban a activar como líderes en la iglesia, era que sean llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 hermanos de buen testimonio, que es la siguiente cualidad, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, va a haber unidad entre nosotros.
Por eso dice la Biblia en Hechos 1:14, vemos la tremenda unidad que había en este grupo de hombres y mujeres. Dice, todos estos perseveraban unánimes. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El capítulo 4, versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. En Hechos 4:32 dice la Biblia de esta manera, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es una unidad. O sea, ellos estaban tan unidos porque estaban llenos del Espíritu Santo, siguiendo al Espíritu en el vínculo de la paz y la unidad en el Espíritu. En Hechos 5:12 dice así, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La clave es la unidad en el Espíritu. ¿Usted quiere seguir la causa de Cristo? A lo menos como iglesia esa es nuestra meta y nuestro deseo y no hay cabida no debe haber cabida entre nosotros por otras cosas. La unidad está en seguir a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo que vi este fin de semana precisamente fue eso. Tanta gente trabajando, tantos hermanos esforzándose, saliendo a evangelizar, preparando lugar aquí, preparando comida, visitando, trayendo gente. Qué tremenda unidad mantuvimos este fin de semana. Qué grandes cosas puede hacer Dios cuando todos tenemos el mismo corazón y la misma alma para hacer un impacto por nuestra ciudad. Pero usted también va a ver entonces que cuando Dios hace algo, y en la Biblia vemos siempre hay oposición, porque tenemos a un gran enemigo. Y nuestro enemigo, él va a tratar de entonces de causar división entre nosotros. La iglesia primitiva, sin embargo, ofrece un modelo de cómo la fe y la vida de estos hombres y mujeres comprometidas transformaron no solamente individuos, pero ellos impactaron una generación entera. Yo creo que lo que hace falta en nuestro tiempo es que nosotros estemos dispuestos a creer que Dios lo puede hacer otra vez y otra vez y otra vez. Con nosotros, con la iglesia vecina, en otra ciudad, en otro estado. Qué tremendo Dios tenemos. Y el poder de Dios no está limitado a una persona o una generación. Yo creo que el problema somos nosotros, que no lo anhelamos, no lo deseamos o no nos hemos comprometido. Pero veamos entonces en esta noche 5 pilares esenciales de una iglesia llena del Espíritu. ¿Estamos preparados? Nada de lo que voy a decir es algo nuevo. Lo hemos escuchado, ya lo hemos aprendido. Solamente va a ser un recordatorio para cada uno de nosotros. Número 1, escriba ahí por favor, oración. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia formada por cristianos que oran. Acompáñeme a Hechos 2, todos los pasajes en Hechos lo veremos en la Biblia. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración, perdón, ¿qué dice siempre? El partimiento del pan y en las oraciones. Cuando una iglesia ora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué produce en nosotros? Bueno, escribe ahí unidad. Ya hablé un poco de ello, pero quiero que vea ese vínculo de orar y la unidad. ¿Sabe por qué a veces nosotros no estamos unidos? Nos hace falta orar unos por otros. Nos hace falta orar juntos. Una pareja que no ora no está unida, no puede ser unida. Alguien dijo, una pareja que ora siempre permanece junta. Y usted y yo tenemos que aprender a orar también entre nosotros. Uno de los cambios que he decidido hacer en nuestra iglesia es mover la oración de las 7 a las 8:30 para que hombres y mujeres nos acompañen y oremos y nos podamos quedar aquí y podemos orar juntos unos por otros y nuestras peticiones. Pero mire, usted venga a la oración. Usted tiene que venir a orar para pedir y clamar a Dios. Si usted tiene una petición, no debe darle vergüenza ni temor qué piensan los demás. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos traer nuestras cargas. ¿Quién más va a orar por usted más que la gente que le ama en su iglesia? Y si usted dice, pastor, yo no siento que me aman, usted tiene que entonces aprender a amar a otro. Venga a la iglesia y usted ore por otro y así es como va a crecer su amor por otra persona. Unidad. En Hechos 1:14 dice la Biblia así, todos estos perseveraban, note cómo, unánimes en oración. Esa palabra unidad es concordar voluntades, ánimos o sentimientos.
En Hechos 2:46 dice la Biblia de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando una persona ora, habrá unidad. Necesitamos orar. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora. En segundo lugar, escribo ahí, dirección. ¿Qué produce la oración? Dirección. Note que esta iglesia siempre tomaba decisiones en oración. En Hechos 1:23 al 26 vemos la necesidad de alguien que tome el lugar de Judas. Dice el versículo 23: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y orando. Note que ellos tomaban decisiones orando, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Note que ellos tomaban decisiones, pero lo hacían en oración. En Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Todas las decisiones en la Biblia vemos que se tomaban en oración. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora, y cuando ora, Dios nos da dirección. Escriba letra C, fortaleza. Necesitamos fortaleza, necesitamos fuerzas a través de las tribulaciones y las pruebas. Note, estos estaban orando ante la persecución en Hechos 4:24. Dice de esta manera: y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y le pidieron al Señor que les ayudara a través de esta persecución. Tenemos que orar ante las persecuciones, tenemos que orar ante las presiones, tenemos que orar cuando tenemos oposición satánica. Esta mañana el hermano Wolfgang fue a evangelizar allá por un Walmart, y la policía llegó y me mandó, ya llamaron a la policía, aquí está. Dije: pues Dios te bendiga, hermanos, voy a orar por ti. La cárcel no es tan fea, no es como lo cuentan, especialmente aquí en California. Y la cosa es que estaba evangelizando, y parece que una mujer guardia llamó a la policía, y vienen y se paró a un lado de él y dejaron que terminara. Y después de que terminó, lo alabaron. Qué buen trabajo estás haciendo, tú sigue haciendo el trabajo. Y qué tremenda bendición. Policías son como los romanos en la Biblia, siempre eran buenos los romanos. Pero a veces la gente nos ve y va a haber oposición externa, va a haber oposición de Satanás en medio de nuestra familia, va a traer cargas. Satanás ataca e inflige también la salud. Usted ve en la vida de Job, fue Satanás el que destrozó su vida completamente. ¿Qué debemos hacer? Es fortalecernos a través de la oración. Lleve todas sus cargas al Señor, eche todas sus cargas, toda su ansiedad sobre Jehová. Él le va a sustentar, Él le va a llevar. Necesitamos orar. Mire, en Hechos 12, del 4 al 5, tenemos que orar unos por otros. Ellos oraban para que Dios les fortaleciera, pero oraban unos por otros. Dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, hablando de Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Note esta frase: pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Qué tremenda frase. Pedro estaba esperando simplemente para ser sacado y ser ejecutado públicamente. Acababan de matar a Jacobo. Es tremenda frase que vemos: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por Pedro. Y usted y yo somos llamados a orar unos por otros. Mi querido hermano, en el amor de Cristo le quiero suplicar: no critique a su hermano, no murmure de su hermano, no difame a su hermano, no le desee el mal, no maltrate a su hermano, ore por su hermano. Debemos orar unos por otros. Debemos nosotros llevar al Señor: si algo no me parece que está haciendo o dijo, ore por esa persona. A veces dice la gente: yo tengo problemas con esta persona, y siempre se la voy a voltear. ¿Oraste por esa persona? ¿Has orado? ¿Has pasado tiempo? ¿Has llevado ese nombre a Cristo? ¿Has dicho: Señor, tengo este problema, esta riña, no me llevo bien con fulano, estoy yo bien, Señor? ¿Ha orado? Porque simplemente el llevar una queja y simplemente decir: no me cae bien, no me gusta, eso no es de Cristo.
El Señor nos manda en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahorita uno de nuestros aparatos está quebrado, no funciona. ¿De qué sirve que yo me enoje por eso? Cuando dentro de nuestra iglesia hay hermanitas con cáncer, hay hermanos con cáncer, hay familias que están batallando, tienen problemas de salud, problemas económicos. Y en vez de andar quejándonos y hablando mal de cosas que no me parece, de cómo me dijo, cómo me habló, hay que orar unos por otros. Yo no tengo tiempo para que me vengan a decir cosas insignificantes cuando hay estas cargas en nuestro corazón. Tenemos que orar por otros. Y no sean de ustedes simplemente de fijón, porque la manera que usted juzga, con la medida que usted mide, así va a ser medido usted. Tenga mucho cuidado, tenga gracia, sea misericordioso, tenga compasión. ¿Sabe cómo sucede eso? Orando por otra persona. Y a veces yo veo a ciertos hermanos en general, cuando se quejan con otros, yo me imagino a mis hijas. Porque mis hijas así son, se lastiman entre ellas mismas. Mis hijas se quejan, aquí están, mira, aquí están sentaditas, yo las amo. Y me respetan, me quieren, pero ellas mismas a veces se empiezan a lastimar. Y digo, les tengo que recordar, lo que a mí me duele mucho, es que mis hijas no se quieran ni llevar bien. Y el Señor nos dice claramente, ¿cómo dices tú que amas a Dios que no has visto? Cuando no amas a tu hermano, que eso es visto. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que orar unos por otros. Ese es el tiempo de luchar y orar y luchar en nuestras rodillas por nuestros hermanos. La oración es el fundamento de todo lo que hacemos para Dios. Sin oración no seremos efectivos. Sin oración nuestros esfuerzos evangelísticos son inútiles. Sin la oración no podemos vivir en santidad. Sin la oración no tendremos la bendición, la provisión ni la protección de Dios. Necesitamos ser una iglesia que ora. Que Dios nos provea, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y que Dios nos cambie. Una iglesia que ora junta permanece unida. El primer pilar que vimos es la oración. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que ora. En segundo lugar, una iglesia llena del Espíritu está formada de cristianos que ganan almas, que se dedican a evangelizar. Oh sí, qué bendición es ser partícipe de la gran obra de llevar el evangelio a los perdidos. Por ganar almas nosotros creemos que es la obra de compartir el evangelio con una persona, guiándoles a que ponga su fe en Jesús como Salvador. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pablo dijo, Apolos y yo somos servidores por los cuales ustedes creyeron. O sea que Dios usa instrumentos humanos para que la gente pueda venir y creer. Y le voy a repetir una vez más, diciéndole a usted, la obra más importante del cristiano es que le diga a otro de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos, de principio a fin. Gente completamente entregada a esta causa de llevar el evangelio a los perdidos. Veamos en primer lugar la comisión. La comisión. La palabra comisión significa encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. ¿Cuál es la comisión del creyente? En Hechos 1:8 quiero que vea esta comisión. Cada evangelio menciona esta comisión. Al final de Mateo, al final de Marcos, al final de Lucas y Juan, y al inicio de Hechos se menciona esta misma comisión. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo vemos en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escribo ahí el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? Algunas personas utilizan la palabra testificar. Yo puedo comprender el concepto, pero el concepto bíblico de testificar era porque los apóstoles eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Usted y yo no fuimos testigos oculares de la resurrección de Cristo, pero sí podemos testificar de lo que hemos visto en la Biblia. Pero dice la Biblia en Hechos 2:40, estamos ahí. Y con todas otras palabras, ¿qué dice ahí? Testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 4, versículo 1 al 2, note cómo anunciaban la resurrección de Jesús de entre los muertos. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñase el pueblo y anunciase en Jesús, note, la resurrección de entre los muertos. Este es el mensaje de los apóstoles. Hechos 4:19. Dice la Biblia así: mas Pedro y Juan respondiendo diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Entonces su mensaje era eso, que Cristo había resucitado. Ellos vieron a Jesús ser crucificados, lo sepultaron, pero lo vieron con vida, lo palparon, lo tocaron. Y ese era el trabajo de ellos, es ser testigos, testificar. En Hechos 8:4 vemos que ese era el trabajo de todos después. No solamente de los 12, porque más de 12 observaron a Cristo resucitar. Según Corintios, al menos unos 500. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dice algunos: yo no tengo el don de evangelizar. Mi querido amigo, evangelizar no es un don, es un mandato. Es como decir: yo no tengo el don de ser un buen esposo. Es como decir que su hijo le diga a usted: yo no tengo el don de ser un buen hijo, así que papá, pues yo no estoy dotado para ser obediente. El evangelizar es un mandato que solamente requiere obediencia a Dios. En Hechos 15:35, muchos años después, vemos a otra iglesia, una iglesia que estaba fortalecida en el Espíritu, pero note quiénes son los que predicaban el evangelio. Hechos 15:35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. ¿Con qué dice ahí? Con otros muchos. La Biblia menciona a hombres, mujeres, hay mujeres, muchachas evangelistas. Aquí hay unas señoritas, qué tremenda bendición es las señoritas cuando evangelizan. Porque ven a alguien como Bud Wolfgang y dicen: no, hombre, ¿quién va a querer escuchar algo así? Pero ven a una señorita y ven a una muchacha y ven, no, bajan su defensa. Oh, hermanita, tú tienes una gran ventaja de predicar el evangelio. Jovencito, tú tienes una ventaja porque ven a un joven y nunca se supone o esperan que un joven esté deseando ser obediente a Dios, vivir en santidad. Se supone que el joven es indiferente y rebelde a las cosas de Dios y no quiere ir a la iglesia y lo arrastran a la iglesia. Y es un muchacho que anda ahí peleando con que ser cristiano o ser mundano. Pero cuando ven un joven completamente entregado, eso es muy llamativo, eso es muy atractivo. Yo me acuerdo cuando íbamos a evangelizar ahí con nuestra corbatita ahí y la gente decía: mira, mira, este niño me está hablando de Cristo. Yo, bien contento. Pero un día me empecé a mirar más viejito, me empezó a salir bigote y barba. Y abrí la puerta a un niño, dijo: mamá, un señor te llama. Dije: ¿cuál señor? Perdí la magia, perdí la bendición de ser un niño evangelista. Qué bendición es que nuestros hijos crezcan sirviendo a Dios. Pero mire, padre, yo siempre he visto esto: padres que evangelizan siempre producen hijos que evangelizan también. Mis papás nos llevaban a evangelizar, llevo a mis hijas a evangelizar. Es la tarea más grande que usted puede cumplir para el Señor. El mensaje, el más grande mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Note la estrategia de los apóstoles. El Señor los había entrenado desde el tiempo que estaban con ellos, los mandaba de 2 en 2 y les dio instrucciones cómo debían ir y qué debían decir. Entonces aquí ahora le dice: no solamente van a ir a Jerusalén, van a ir hasta lo último de la tierra. En Hechos 5:42 dice la Biblia de esta manera: y todos los días. ¿Cuándo iban? Todos los días. En el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cuándo lo hacían? Los días. Era un trabajo de tiempo completo para ellos. Ahora, yo tengo una opinión de ellos. Yo creo que ellos pensaban que ya se iba a acabar el mundo. Entonces ellos hasta vendían todo. Decían: pues ya se va a acabar, ¿para qué tener? Si usted supiera que en un mes se acaba el mundo, ¿qué haría? Algunos dirían: me iría de vacaciones. No, teníamos que usar este último mes para ganar mayor número para Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Pero es que nuestra idea es que me falta mucho. No va a llegar Cristo. Voy a morirme a mi edad de 70, 80 años. Y ellos decían: no, ya, Cristo llega ya. Para ellos era algo ya. Entonces su estrategia era quien sea, cuando sea, todos los días.
En el templo es porque en el templo había lugares de reunión y ahí es donde iban, esa era su iglesia. El lugar donde se reunían eran en unos pórticos, o era un lugar como un tipo teatros, había muchos en ese templo enorme, pero también eran las casas. En Romanos 15, 19 quiero que veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Estamos ahí, con potencia de señales y prodigios, note, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he, ¿qué dice ahí? Llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera, dice ahí, me esforcé a predicar el Evangelio. Note que Pablo utiliza esta frase, me esforcé. Es esfuerzo. Y usted y yo no nos cansamos cuando tenemos que evangelizar. ¿Verdad que no? Los que vamos no nos cansamos. Es más, ya a las 3 ya estamos bien sentaditos tomando nuestra agua bien fría en la casa. Pablo dijo, de esta manera me esforcé, todo lo he llenado. Y él da nombre a una ciudad, Jerusalén y Ilírico. Si usted ve las ciudades donde Pablo estuvo, son más de 30 ciudades, donde él estableció muchas iglesias. Pero dice, yo me esforcé. La estrategia es todos los días. La estrategia era todo lugar, cada persona, no ignorar a nadie. Es decirle, llevar el evangelio a cada persona. No hay un domicilio equivocado donde usted puede llevar el evangelio. Y usted llega tocando la puerta buscando a Juan y abre José y le dice, pues bueno José, Dios te bendiga, déjate, pregunto a ti lo mismo. Ese nos ha enseñado que cuando tocamos puertas, haciendo una visita, bueno, aquí vive José, pero no abrió, ahí está José, no abrió, no estaba. ¿Sabe qué debemos hacer? Es tocar las demás puertas. Tocar la que está a mi derecha, tocar la de mi izquierda. Si vivo en un apartamento, pues me quedo aquí. Vine por José, no estaba José, voy a encontrar a Lupe, voy a encontrar a Fabián, voy a encontrar a Jorge. Pero esa debe ser nuestra mentalidad. Hay hermanas en nuestra iglesia que sin que nadie les diga se van a evangelizar. Me dice, pastor, ¿está bien? Claro que está bien. Eso está tremendo. ¡Qué bendición! Veo a hermana Adela aquí. Hermana Adela, ¿alguien tocó su puerta? No, ¿verdad que no? ¿Dónde fue? En la escuela. A la escuela donde usted iba a estudiar. No, usted iba a dar a su hija. Yo sé la historia, pero quiero que los hermanos sepan. Y la hermana Elsie lleva a su hija a la misma escuela y la ve a ella y en vez de decir, bueno, ahí está una señora, no, ella pensó en su alma. Le compartió el evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Porque muchos tienen peluqueros que nunca han no han hablado de Cristo, a lo menos que sea el hermano. Y muchos tienen compañeros que nunca les has hablado de Cristo, van al mercado y nunca les has dicho de Cristo. El mismo carnicero, ahí está, Felipe, échame otras 3 libras y nunca le ha hablado a usted de Cristo. O sea, la mentalidad nuestra es que tenemos que decirle a todo el mundo. Me dio mucho gusto ver a las clientas de nuestra hermana que invitó a la iglesia. Aquí están 2 de ellas. Y estaba otras. ¿Por qué? Porque cuando uno agarra en verdad la visión, es a todo el mundo. Decirle a todo, a cada persona. Pero si usted no viene con nosotros, no lo va a hacer allá. No se haga. Porque aquí vamos a aprender. Aquí nos animamos, aquí nos fortalecemos. Aquí es donde venimos y salimos con esa estrategia porque también vamos de casa en casa recorriendo la ciudad de Santa Ana. Ahora avanzando por Costa Mesa, nos toca ir hacia Tustin y Orange, Westminster. Anaheim hemos ido también. No les diga a los hermanos de Anaheim porque se me agüitan. Pero una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que tiene una estrategia para alcanzar a todo el mundo. Una iglesia que evangeliza tiene fruto. Escriba ahí, tiene fruto. Por fruto es el efecto de la predicación del evangelio. O sea que el fruto es producir a otra persona, es como dar nacimiento a otro. El ejemplo que da la Biblia es cuando una mujer da a luz. Y Pablo usa esta frase para decir, yo engendré en Cristo a ciertas personas. Mire Hechos 2:41. Veamos el fruto de esta iglesia. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron. Se añadieron porque ya había un grupo que existía, era un grupo de 120. ¿Y cuántos se añadieron? Como 3,000 personas. Entonces serían ¿cuántos? 3,120, porque se añadieron 3,000 al grupo que ya existía. ¿Sí me estoy explicando? Vaya a Efesios 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Y el número de qué? De los varones, ¿era cuánto? Como 5,000. Ya están contando solamente hombres. 5,000 hombres. Si
en la Biblia cuando cuentan un hombre es porque está casado, entonces significa que por lo menos había 10,000. Y si la familia promedia judía tenía 5 hijos, ¿cuántos eran? ¿Cuántos saben matemáticas? Sí. ¿Cuánto? 5 por 5,000, ¿cuánto es? 25,000. Más 120, va a decir. O sea, 25,000 personas aquí en este grupo. Es enorme, es tremendo. La gente dice, ¿a poco le importan los números? A Dios le importan los números. Él dio números claros. Escribió un libro entero llamado Números. A Dios le interesa. ¿Por qué? Porque cuando tienes el corazón correcto para Dios, sabes que cada número representa un alma, una persona que fue alcanzada, una persona que es salva. Yo quisiera, en verdad, que Dios nos usara para alcanzar mayor número. Yo no soy Dios para decir si verdaderamente creyó o no, pero tampoco me preocupo de eso, porque no está en mí. Yo solamente voy, predico el evangelio, le presento, le pregunto si cree. Yo no puedo en verdad conocer su corazón. Entonces la persona comprende y quiere invocar el nombre del Señor y le pide al Señor o pone su fe en el Señor. Qué bendición, qué gozo que la persona con sus labios invocó el nombre del Señor. Si verdaderamente creyó, yo no sé, pero lo invocó delante de mí cuando le presenté el evangelio y nosotros no decimos 1, 2, 3, repite después de mí. Les enseñamos, creo bien, ¿no? Hermanos, ¿sí? ¿Les enseñan bien o no? ¿Dónde estamos? Hechos 5:14. Estamos ahí. Estamos en Hechos. Cuando menciona Hechos, vayan su Biblia. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Note, gran número así de hombres como de mujeres. Mi querido hermano, hermana, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que predica el Evangelio. En esos tiempos decir eso es hacer quedar mal a otras congregaciones, pero no es mi propósito. Yo no me preocupo por otras iglesias. No estoy yo señalando a nadie. Simplemente estoy mirando las raíces de nuestra iglesia, viene de la Biblia, de la iglesia primitiva, que ellos de eso se trataba, es dar fruto, ver el número de gente convertirse, creer, fortalecerse. Mire Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ganar un alma es ayudar a una persona a conocer a Cristo, librándolas del infierno. En Romanos 16:5, las almas aquí son comparadas al fruto. Dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Note que Pablo está utilizando la palabra fruto para referirse a una persona que ahora creyó. En 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esa palabra primicia es fruto primero de cualquier cosa. Ahora en Juan 15:8 se nos dice que Dios se glorifica cuando llevamos mucho fruto. Dice, en estos es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. 1 Corintios 4:15, se lo voy a leer, dice, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Note que está hablando de fruto, de engendrar, de producir vida en otros a través del evangelio. En Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces vemos que el Señor dio fruto. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que evangeliza y da fruto. ¿Dónde está su fruto? ¿Qué fruto ha dado usted para Dios? No me refiero al fruto que el Espíritu Santo produce en usted, ni el fruto de buenas obras. Hablo del fruto de otra alma, el fruto de otro salvo, de otro creyente. Dios quiere que llevemos mucho fruto. ¿Están conmigo? Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia de oración, una iglesia que gana almas. Número 3, una iglesia que enfatiza la doctrina, de sana doctrina. Una iglesia es llena del Espíritu, está formada por cristianos sanos en su doctrina. La palabra doctrina significa conocimiento o sabiduría. Adoctrinar o enseñar significa impartir conocimiento o sabiduría. Quiero que note conmigo, letra A, escribe ahí las enseñanzas apostólicas o la enseñanza apostólica en Hechos 2:42.
¿Somos apostólicos? ¿De dónde viene esa palabra enseñanza apostólica? Bueno, es que nuestra doctrina viene de los apóstoles. Miren lo que dice Hechos 2:42. Estamos ahí. Y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. O sea, significa las enseñanzas inspiradas de los apóstoles, dadas primero de forma oral y después por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, vaya conmigo en su Biblia, en Juan 16. Quiero que usted vea exactamente de dónde vino la enseñanza que tenemos, esa es nuestra palabra, la Biblia. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, no les dijo todo, no les enseñó todo. Había muchas cosas que ellos no entendían y a propósito el Señor no les daba el entendimiento. Y Él explica aquí en el capítulo 16, versículo 12, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, ¿qué dice ahí? No las podéis sobrellevar, o sea, no las puedes entender. Mire el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A veces la gente toma este pasaje donde dicen que el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas, pero ese pasaje era específicamente para esos 11 hombres, que el Espíritu Santo iba a venir después y enseñarle todas las demás cosas, los misterios y todo lo que después se plasmó en la Biblia. Mire, Efesios 2:19, allí en su bosquejo, estamos ahí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Note el 20, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para un templo santo en el Señor. Note que ese es el fundamento del creyente, es la Biblia, lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas. Cada escritor en la Biblia es un profeta. Desde David, que escribió Salmo, escribió Salomón, un profeta, todos ellos son considerados profetas. Pero en el Nuevo Testamento Dios usó a los apóstoles. Segunda de Pedro 3:2 dice así la Biblia, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Ahí si nos recuerdas, el Antiguo Testamento nos dieron, fue dado por los santos profetas. Pero note, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces la enseñanza apostólica es enseñanza ¿de quién? De Cristo. ¿Están conmigo? ¿Están emocionados? ¿Está aprendiendo doctrina aquí? Qué bueno es aprender la sana doctrina. Qué bueno es aprender lo que dice la Biblia. Escriba ahí letra B, sana doctrina. La doctrina de los apóstoles es llamada en la Biblia también la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Por sana significa saludable y beneficioso, que tiene integridad y da vida. La palabra de Dios siempre va a dar vida. Por otro lado, cualquier enseñanza que no es bíblica no produce vida, ya sea filosofía o sean tradiciones. La filosofía extrae de la Biblia y las tradiciones le añaden a la Biblia. Y usted tiene que tener cuidado, lo que usted lee, lo que usted escucha, tenga un fundamento firme en la Biblia. A los estudiantes del colegio les he enseñado una y otra vez. Lo primero que tienes que hacer es tener un fundamento fuerte, conocimiento de la Biblia. Lee la Biblia, conoce la Biblia, debes saber cómo manejarla, usarla bien, conocer dónde están los pasajes. Si le dicen, explícame sobre el Espíritu Santo, saber dónde buscar eso. Cuando le digan, explícame la Trinidad, saber cuáles pasajes usar. Cuando le dicen, explícame por favor la doctrina de la iglesia, ¿de quién fue la idea de la iglesia? Es el Espíritu Santo, una persona, debes saber buscarlo en la Biblia. No necesitas libros extrabíblicos para poder conocer la sana doctrina. Yo no estoy en contra que leamos libros, pero el problema es que muchos en esta generación tienden a confiar más en lo que dice un libro que lo que dice la misma Biblia. Y el problema es que como usted no está bien cimentado, bien arraigado en Cristo, viene un viento de doctrina que suena bien, suena bonito, parece bien y son fácilmente arrastrados. Yo no comprendo cómo hay algunos que después de ser una iglesia bíblica, quizás no les enseñaron bien, yo no sé, pero después se están diciendo,
yo ya soy como un judaizante, van y se circuncidan, ya no como puerco, ya empiezo a decir shalom y cuando hablo empiezo así como a usar palabras así. ¿De dónde salió esto? No, pero es que la Biblia enseña que Dios nunca invalidó la circuncisión. Y nunca han leído pasajes tan claritos como Romanos capítulo 2 y todo el libro de Gálatas fue una defensa en contra de la circuncisión. El debate grande que tuvieron Hechos capítulo 16 era acerca de ello. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque en vez de estar arraigados en la Biblia, escuchan a otras voces. Pero cuando usted conoce bien la Biblia, ahora sí le digo a cualquier persona, léete lo que tú quieras. Escucha lo que sea. ¿Y sabe qué va a suceder? No va a soportar. No va a poder soportar escuchar a una persona que esté enseñando otra cosa. Hasta coraje le va a dar. Yo les he enseñado, les he dicho, a mí me da coraje ver programas como el The Chosen. Me da mucho coraje. Porque he leído los evangelios de principio a fin muchísimas veces y lo que veo ahí es un trastornando la doctrina de la palabra de Dios. Cualquier película que hagan nunca van a hacerla de la manera que Dios lo ha puesto y establecido. Ahora hablando ahora de doctrina y que alguien me enseñe otra cosa, pero es que pastor enseña como usted me han dicho. Yo no soy la medida, mi querido hermano. Cristo es la medida. La palabra de Dios es la medida. Y yo sé que cualquier otra persona, hasta los mundos seculares, le va a enseñar que es bueno que ame a su esposa. Muchas veces usted va a saber lo que es falso maestro por lo que no dice y lo que nunca enseña. Le preguntaron una vez a Joel Osteen si él creía que era pecado el homosexualismo. Y su respuesta fue que ese no era su trabajo de él. Mi trabajo es levantar los espíritus de las personas. El trabajo del predicador es declarar lo que dice la Biblia. Es decir, lo que dice Jehová. Dios creó varón y hembra. Jesús mismo lo dijo. Él hizo a un hombre y a una mujer. Son detalles tan pequeños que parece, para nosotros que somos parte de esta iglesia, tan infantiles y sencillos, pero hay otras doctrinas que parecen muy ciertas. Cuando no tiene un fundamento bíblico. La sana doctrina es muy importante. Jesucristo enfatizó la sana doctrina. Usted puede escribir, si quiere, Juan 18, del 19 al 21. Jesucristo habló de su doctrina. Nuestra doctrina es lo que nos hace discípulos de Cristo. La doctrina define lo que somos, escuche, lo que creemos y lo que practicamos. Como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que saber que la doctrina determina lo que creemos y lo que hacemos. Hay gente que quiere divorciar los dos. Pero quiero que vean conmigo Colosenses 1, 9 al 10. Estamos ahí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, no te está hablando de la vida práctica, para que andéis como es digno del Señor, mira, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que nuestra doctrina determina cómo andamos, nuestra conducta, cómo vivimos, a lo que nos limitamos, a dónde vamos, con quién andamos, lo que vemos, lo que decimos y lo que hacemos, cómo lucimos, qué ingerimos. Todo eso es determinado por la doctrina de la Biblia. Lo que creemos también es importante en nuestra fe. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un mero hombre o es Dios encarnado? ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo se salva una persona? Mucha gente me pregunta, ¿cómo sé si mi iglesia es bíblica? Muy sencillo. Número uno, ¿quién es Jesús en esa iglesia? ¿Quién será? Segundo, ¿qué autoridad tiene la Biblia en esa iglesia? O sea, ¿la Biblia es la autoridad o hay escritos extrabíblicos? Hay un profeta por ahí, hay una organización que tiene una mesa de control. ¿Quién es la cabeza en esa iglesia? ¿Cómo se salva una persona? ¿Tiene que hacer algo para salvarse? ¿Puede perder su salvación? ¿Cómo la recupera? ¿Por qué la pierde? ¿Cómo le hace? Todo eso tiene que ayudarnos a determinar lo que usted y yo creemos. En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El predicador debe dedicarse a enseñar lo que dice la Biblia. Esto es la doctrina bíblica, lo que creemos y practicamos, nuestra fe y práctica basada en la Biblia. Y es donde viene el título fundamental. Porque, mire, le voy a dar una explicación enseguida
¿De dónde surgió lo que podemos llamar un movimiento fundamentalista desde los años 1800? Por el liberalismo y todos los cambios que la gente quería traer a las iglesias, enseñando que Cristo no nació de una virgen, enseñando que la sangre de Cristo no lava el pecado, enseñando cosas contrarias a la Biblia. Y un grupo de hombres se levantaron en contra de ese liberalismo y cambios que traían para defender la palabra de Dios y defender la doctrina bíblica. Y de ahí se formó entonces los bautistas fundamentales. No todo el que se llama bautista en verdad sigue la doctrina. Y no todos los bautistas fundamentales tampoco. O sea, no hay una iglesia monolítica y no hay quien tenga el monopolio. Por eso existe también la palabra independiente. Porque si todos siguiéramos una organización y la cabeza de esa organización dice para acá vamos, se acaba todo. Por eso ser independientes es si aquel se va hacia la falsedad, todavía puede mantener un grupo fiel a Dios. Y ese siempre fue el plan de Dios. ¿Está conmigo? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa palabra fundamentales es basados en los fundamentos de la Biblia. La Biblia se llama así, sana doctrina. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Y así es como crecemos, por medio de la lectura bíblica, por medio de la memorización, por medio de la asistencia a la iglesia. En Hechos 2:46 se perseveraban unánimes cada día en el templo. Se nos exhorta a no dejarnos de congregarnos en Hechos 10:25. 3, para triunfar. Necesitamos la predicación. Necesitamos escuchar lo que dice la Biblia. Necesitamos escuchar todo el consejo de la palabra de Dios. Hay mucho que enseñar. Todavía nos queda mucho que cubrir en la Biblia. Y a mí me encanta poder enseñar lo que dice la Biblia. Yo creo que una iglesia merece a alguien que quiera enseñar la Biblia. No diga, tengo que, pues ya viene el domingo. ¿Cómo lo voy a hacer? No. Gloria a Dios, el Señor ha puesto ese grande de amor en mi corazón porque yo amo la Biblia. Y mi más grande deseo es que usted la ame. Probadla, probar a Jehová, pruebe, lea la Biblia, memorícela. Ya memorizó la Biblia. Pero sí memorizó bien los cantitos que salen en el radio. ¿Verdad que sí? No, estoy en serio. 2 Timoteo 4 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es por eso que como la iglesia tenemos estudios bíblicos. Venga los domingos, enseñamos los miércoles verso por verso. Mire, no falte a la casa de Dios. Usted tiene que fortalecerse, crecer. Una iglesia llena del Espíritu enfatiza la sana doctrina, para que usted conozca bien la palabra de Dios. Me es muy asombroso la reacción que he visto yo en este mundo, porque hace años muchos de nuestros contemporáneos empezaron a dejar la sana doctrina y ser más entretenedores, poner más música, enfocarse más en los colores de las luces y traer una experiencia. Y decían, ustedes se enfatizan mucho en la teología, hay que hablar del Espíritu. Yo no comprendo cómo creen que van a divorciar al Espíritu con su palabra. Y estas iglesias, lamentablemente, le digo porque algunos quizás vienen de algunos así, están raquíticas espiritualmente y están buscando iglesias como las nuestras. No sabe cuánta gente en los medios nos está buscando. Hay un video nuestro ahorita que tiene 800,000 visualizaciones, que apenas lo subimos hace una semana. O sea, la gente está buscando sana doctrina. ¿Sabe por qué? Eso me impresiona mucho, porque esto ha validado que la Biblia siempre está bien. Usted y yo tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia, no preocuparnos a los movimientos y a las modas y las novedades y los cambios. Regresemos a la senda antigua, a las raíces de la iglesia bíblica. Una iglesia bíblica que enfatiza en darle a la gente lo que Dios nos ha dicho que les demos, que es la sana doctrina, la predicación. Ahora, también nos divertimos, ¿o no? Oh, yo me divierto mucho con mis hermanos. Algunos nada más con sus rostros me divierto mucho. Así. Pasamos buen tiempo, comemos. ¿Cuánto comemos aquí, hermanos? ¡Qué bendición!
Les decía a los hermanos, quiero comprar una cancha de básquet para jugar allá afuera, después del servicio. ¿Sí juegan conmigo o no? ¿Sí le entran o no? ¿Tienen miedo que les gane? No, yo soy bueno para el básquet. Mira, se la aviento en la cabeza, me rebota, la agarro otra vez. Oh, yo me divierto, me encanta divertirme sanamente. Pero hay un equilibrio. Nuestra iglesia necesita enfatizar, enfocar la enseñanza. El discipulado es muy importante. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos estado orando acerca del discipulado. Usted sabe, tenemos discipulado 1 a 1. Y uno de los cambios que hemos determinado hacer es convertir el martes en una noche de discipulado y entrenamiento. Normalmente salimos a evangelizar, pero yo quiero retar a mis hermanos que nos esforcemos el sábado a evangelizar. 3, 4, 5 horas. Hagamos un esfuerzo grande el sábado y el martes nos enfatizamos en el discipulado, en crecer espiritualmente. Si usted no ha sido discipulado, aquí lo voy a esperar yo. Yo voy a estar aquí. Y las juntas son de media hora. Habrá entrenamiento de liderazgo, capacitación para ser líderes. Es nuestro tiempo, mi hermano, de prepararnos a ser los que servimos a otros. Necesitamos más maestros. ¿Y de dónde van a venir? Pues de aquí. Usted tiene que ser el maestro. Usted tiene que ser el líder. Más sugieres. Si un día vamos a un segundo servicio, ¿tendríamos suficientes sugieres? No van a ser los mismos. No deberían ser los mismos. Otro director de canto, aunque no creo que encontraremos otro como este varón. Le decían a un hermano cuando no sabía dirigir, es que el dirigir tiene su chiste. El compás de 4x4, el 1x3, el 1x1. Ese es más difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulce oración, dulce. Wow, qué tremendo. Usted no se preocupe por eso, usted haga el 8 acostado. Pero se le va a capacitar para cantar. Qué tremendo grupo tuvimos aquí. Yo no sé quién les llamó los mismos, pero ellos le están echando ganas. Qué bendición. Mire, si es porque dice yo no estoy capacitado, para eso está un pastor, para capacitarlo. Queremos que nos involucremos en entrenamiento y capacitación, instituto bíblico. Así que le pido a usted que usted le entre ya. Esto es algo que tiene que ser ya. Ya es tiempo de activar. Una iglesia en el Espíritu Santo es una iglesia de oración, una iglesia que gana almas, una iglesia que enfatiza la sana doctrina, una iglesia en santidad. No podemos dejar a un lado la santidad, mi querido hermano. Por santidad significa una iglesia apartada del pecado y la maldad, en actitud, en el corazón y en la práctica. No solamente aquí en la iglesia vamos a mirarnos bien, tiene que ser en todo lugar. En nuestras casas, en nuestra escuela, en el trabajo, en nuestro vecindario. Representamos a Cristo donde quiera que vamos. Somos luz en donde quiera que estamos. Es más, donde quiera que usted va, usted tiene que representarse o tiene que presentarse como un representante de Cristo. Yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, soy bautista. ¿Qué es eso? ¿Qué es bautista? Ya que preguntas, ven para acá. Y le empieza a explicar la palabra de Dios, dígale la verdad, dígale lo que dice la Biblia con su testimonio, sin defraudar, sin robar, sin estafar, sin decir groserías, sin tener una mala actitud. Cuando vaya al trabajo es el mejor trabajador, siempre trae una buena actitud. Él trae ánimo aquí donde estamos. ¿Por qué será? Porque tiene a Cristo en su corazón. Porque Él representa a Cristo donde quiera que va. Cuando habla con sus parientes no se convierte en un camaleón, dependiendo de dónde estoy, es lo que soy. No, es creyente. Pero pastor, me van a rechazar. Que le rechacen por Cristo y no por ser malhechor. Que le acusen y le persigan por ser cristiano y que no anden siempre criticándolo usted como un hipócrita que dice que es cristiano cuando no vive como cristiano. Escriba letra A, el pecado. En Hechos 5, del 1 al 4, vemos el pecado que entró a la iglesia. Y este pecado fue la mentira de Ananías y de Zafira. Dios descubrió su pecado. Pero quiero que lea Gálatas 6:7 ahí en su bosquejo conmigo. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero vemos enseguida la purificación divina. Escriba ahí.
La purificación divina la vemos en el capítulo 5, del 5 al 11, donde Dios descubrió la maldad y el pecado de esta pareja. Su pecado no era fornicación, adulterio, su pecado era mentira. Y la mentira era para lucir bien, para que digan qué generosos son ellos. Pero Dios aborrece la mentira. Estaban ellos llevando un tremendo impulso en el poder del Espíritu Santo, gente siendo salva, pero el pecado siempre detiene la obra de Dios. ¿Sí me escuchó, mi hermano? El pecado siempre va a detener la obra de Dios. Usted puede verlo a través de las Escrituras. Mira el versículo 11, nada más quiero que usted vea lo que dice la Biblia. Después de que Dios los purificó la iglesia al matar a esta pareja, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En 1 Pedro 1:15 al 16, mira lo que dice ahí. Dios quiere una iglesia santa, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que demos buen testimonio. 1 Pedro 2:11 dice así, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Note que esté diciendo, mantén un buen testimonio delante de aquellos que no conocen de Cristo. Es fácil tener un buen testimonio aquí en la iglesia, donde los hermanos te ven y te aceptan como eres y los saludas y gloria a Dios y bendiciones, y con esa misma boca maldecimos después. Dios dice, ten cuidado, da un buen testimonio donde quiera que vas, para que la gente vea tus buenas obras y glorifique a Dios y diga, qué tremendo este hombre. Que seamos instrumentos limpios. Y es por eso que predicamos duro, para que usted sea santo y sano en la fe. ¿Sí lo comprende, mi hermano? ¿Le ha hablado Dios ya en este mensaje? Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia de oración, que gana almas, de doctrina, santidad, y número 5, desprendida. Una iglesia desprendida. En Hechos 4, 34 y 35, dice la Biblia, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían, ¿dónde dice ahí? A los pies de los apóstoles, y repartían a cada uno según su necesidad. Traían las cosas o el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos lo manejaran, y en este caso era para suplir necesidades de los hermanos. La palabra desprendido significa generoso, que da por amor sin un interés propio. Generoso viene de aquel que da por amor, también sin interés propio. Una persona que da para ayudar a otro, da para que otro pueda ser edificado, da para que otra persona pueda recibir bendición. Escriba ahí su generosidad liberal. Esa palabra liberal significa que es generoso o dadivoso. Ya vimos que ellos trajeron todo, vendieron sus posesiones, vendieron sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Es generoso. ¿Qué beneficio recibieron? Nada. Acabamos de terminar una conferencia con visión. La visión era el viernes de noche de ser unidos, el sábado de noche era de servir, y el domingo por la noche era de ser generosos y cooperar. Y solamente quiero yo agradecerles, número 1, por el apoyo que ya han brindado. Pero en segundo lugar, quiero retarle, animarle que sigamos con esta generosidad. Yo creo que Dios bendice grandemente a los corazones generosos. Y no tengo ninguna duda que Dios va a suplir más allá de lo que necesitamos. Ser dadivoso es que da sin interés. Note letra B, por favor, una distribución alegre. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso, más feliz la persona espiritual. O sea, es una marca de una persona espiritual que da generosamente. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno de vos dé como propuso en su corazón. ¿No con qué? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer, mire, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Note, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda. Recuerda, esa palabra es generoso, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Dios dice, cuando uno da alegremente, Dios lo multiplica para que usted sea más generoso y más generoso y más generoso. La semana pasada vi a un grupo de gente de mucho dinero. Y el deseo de ellos es dar a la obra de Dios. En esa misma noche se levantaron $25 millones. 25. Yo me siento al lado de esta gente y usted nunca se dará cuenta que son gente de dinero porque son humildes. Algunos de nosotros ya andamos con un dinerito y ya nos creemos mucho. Tenemos un carrito nuevo, ya no queremos ver a los plebes, dice uno. Tratamos a los meseros como que si son lo más bajo. No, nos creemos mucho y ni siquiera tenemos dinero. Y esta gente que tiene dinero, me dijeron, este varón aquí, sí, usted lo ve, ni se viste, tiene un sombrero de vaquero y la ropa, hace unas botas, una empresa multimillonario. Él dio, el año pasado me dicen que él dio $30 millones a la obra de Dios. Y son los que están buscando en quién invertir, porque ellos han entendido que todo es de Dios, le pertenece a Dios. Yo quiero entrar en esas acciones. Uno se lamenta, ¿por qué no le entré al Apple? ¿Por qué no le entré al Tesla? ¿Por qué no le entré al Google? Mi hermano me habló de unas acciones, me dijo, tienes que meter tu dinero aquí. No le voy a decir cuál es. Y lo hice. ¿Y sabe qué hacía todos los días? Revisaba. Antes no revisaba. ¿Sabe por qué? He invertido, no me importaba, no me incumbía. ¿Hiciste así? Me incumbía. No me incumbe. Pero después de que puse mis tesoros ahí, andaba ahí a las 6:30 cuando habla del mercado, allá en Nueva York, que es las 9:30 allá. Ahora, ¿qué está pasando? Mi hermano, ¿listo? ¿Listo para qué? Listo para la luna. Es una expresión de los... Yo vi cómo las acciones subían. ¡Wow! Se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Millonario que me voy a hacer. Luego, mira, lo perdí todo. Todo, los $50 que metí. Todo lo perdí. ¿Usted cree que voy a meterle mucho dinero ahí? No, tan locos. Pero note cómo uno se interesa cuando está invertido, cuando está comprometido. ¿Sí me explico? Por eso me interesa mucho esta obra, porque ya hemos invertido mucho. Han invertido su tiempo, su trabajo, su sudor. Hemos estado aquí y vemos esto. Por eso nos alegra ver que las sillas se están usando, ver cómo está lleno aquel lugar del café, no hay donde comer, donde poner. Y en vez de quejarse, ¡qué bendición! ¡Qué bendición que tengo que esperar hasta que falte un minuto para que yo me sirva mi café! No podemos entrar al baño. ¡Qué bendición! Significa que se está usando, hay mucha gente. ¿O no se alegra usted? Ya no cago aquí, ya no hay campo. Alégrese, qué bendición. Hay iglesias en otros estados donde se reúnen los 3 viejitos. Y hay iglesias hispanas cerca, usen nuestra iglesia y empiezan a llorar cuando ven las guarderías ser usadas, a ver los niños corriendo y decían, así eran nuestros tiempos en los 50s y los 60s, pero nuestra generación se está acabando. Yo me alegro, hermanos, por lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, pero creo que Dios puede hacer más. Yo siempre soy insatisfecho, siempre vamos para más. Yo aprendí algo este fin de semana, que me falta a mí ser un poquito más directo con algunos de ustedes. Necesitan un pastor que les diga tal como es. Les falta orar, nos falta responder al mensaje. Si Dios habló su corazón, después de cada mensaje vamos a orar. Que Dios nos fortalezca, nos ayude en estas áreas. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de ganar almas? ¿Cómo está su lectura bíblica, su discipulado en la doctrina? ¿Cómo está su santidad en el pecado, en la maldad,
La música todo esto voy a hablar enseguida de la música. A veces yo veo lo que los hermanos ponen en sus redes sociales. Yo los sigo a ustedes. No veo a Cristo en algunos de ustedes. Una iglesia desprendida, que estemos dispuestos a ser generosos y dar. Si Dios habla su corazón, ¿por qué no venimos a orar? Véngase a orar, deje su lugar. Quiero que usted se una a nosotros. Una iglesia llena del Espíritu que haga grandes cosas para Dios.